Médica. Me da mucho gusto que nos acompañen porque hoy tenemos a dos grandes de la oncología en el programa, dos grandes oncólogos mexicanos que nos van a hablar acerca de un tema del que tenemos que hablar durante el mes de octubre y sin duda es un tema sumamente importante para la salud de la mujer, que es el cáncer de mama. Nos acompañan el doctor Carlos Aranda. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, bien, gracias. Y el doctor Ernesto Sánchez Forgach. Doctor, muchísimas gracias, es un privilegio. Diane, es un placer para mí estar con ustedes. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Aranda para platicar. Doctor, hoy en día, ¿cómo estamos en cuanto a cáncer de mama? ¿Qué tan común es el cáncer de mama en México? ¿Qué lugar ocupa como frecuencia en cuanto a tumor maligno y como causa de mortalidad? Bueno, lamentablemente el cáncer de la mama en México es el cáncer más frecuente. En el mundo son más de 2 millones y mueren 626,000 mujeres. En México se presentan un poco más de 27,000 casos y esa es una incidencia importante en el número de casos que ha ido aumentando en forma importante. Y bueno, la mortalidad es alrededor de 5,500 casos. Muere 10 mujeres al día en México de cáncer de mama. Doctor, ¿cuántos tipos de cáncer de mama hay? Porque escuchamos muchas veces que algunas mujeres tienen un cáncer de mama, que se opera, se resuelve el problema y ahí terminó. Sin embargo, otras desafortunadamente pierden la vida. Obviamente el momento del diagnóstico juega un papel importante en esto, pero también los tipos de cáncer de mama. Bueno, hay diferentes tipos de cáncer de mama. Yo les hago a la paciente la analogía, es como si fuera un árbol. De los troncos o de los ductos, se llama ductal, es el más frecuente, es alrededor del 80-85%. El otro 15-20% es otro tipo de cáncer, el lobulillar, es otro tipo de cáncer, y algunos que es el 5% que son raros. Pero ahora se complica un poco más la cosa, porque no nada más es el tipo histológico, sino también el tipo molecular, que es con inmunistoquímica. Y la inmunistoquímica nos va a definir qué tipo de tumor es, si tiene los receptores positivos, si tiene los receptores negativos, o bien si se sobreexpresan algún tipo de proteínas, y esto en ocasiones lo hace agresivo. Por ejemplo, hay un tipo que se llama triple negativo, que no tiene hormonas, no tiene expresado esta proteína y es muy agresivo. Doctor, y justamente hablando de las hormonas, algo que preocupa a las mujeres es la llamada terapia hormonal de reemplazo, el que cuando llegue el climaterio, cuando llega la menopausia, entonces se suspende esta producción de hormonas femeninas y comienzan a tomar este reemplazo que pues no está desafortunadamente exento de riesgos. ¿En quiénes sí se puede tomar y en quiénes podría representar un riesgo de cáncer de mama o de otros tumores cancerígenos? Bueno, aquí hay que conocer bien a la paciente y evidentemente tener los datos, sus antecedentes genéticos, es muy importante también, y ver a ella las características de la mama que pueda tener. Los antecedentes de ella, si ella ha tenido previamente alguna lesión en la mama o alguna lesión precursora, como las hiperplasias, una alteración en la mama, evidentemente está más limitado. Lo que sí sabemos es que el reemplazo hormonal con estrógeno y progesterona aumentan ligeramente el riesgo si nada más se dan estrógenos. Pero, por ejemplo, con los estrógenos de soya, los fitoestrógenos, disminuye sustancialmente la probabilidad de cáncer. Entonces, los fitoestrógenos, que son de soya o de camote, el riesgo es menor porque no estimulan una serie de receptores y el riesgo es mucho menor. ¿Y sí tienen el mismo efecto, doctor? ¿Sí quitan los bochornos, estos malestares que pueden tener las mujeres una vez que ya no producen estas hormonas? Es una muy buena pregunta. Generalmente las hormonas que se dan en forma de fitoestrógenos sí quitan transitoriamente las molestias, pero es un estrógeno débil, entonces potencialmente pueden dar también otro tipo de síntomas. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en un instante más con este tema tan relevante para todas las mujeres y también, vamos a decirlo, para algunos hombres.
Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Seguimos conversando con el doctor Carlos Aranda, oncólogo, acerca del cáncer de mama. Doctor, ¿qué tan importante es la autoexploración mamaria en cuanto a la detección oportuna del cáncer de mama? Bueno, es definitivo. La autoexploración se recomienda a partir de los 20 años de edad, y sobre todo en la época postmenstrual, después del periodo menstrual, para que las mamas no estén tan congestionadas y se modifique el tejido mamario. Y que acudan al médico, evidentemente, pero es una recomendación absoluta. Vale la pena hacerse la autorrevisión. Es muy difícil que haya un síntoma en ocasiones de cáncer de mama. Entonces, pues las personas pueden tener el cáncer de mama que se va desarrollando y pasar totalmente desapercibido. Por eso también es importante la mastografía. ¿Hay algún cambio en cuanto a la edad a la cual hay que hacerse la primera mastografía? Bueno, también conocer al paciente, porque hay factores de riesgo. Por ejemplo, si la mamá tuvo cáncer de mama a los 45 años de edad, las hijas a la descendencia, cuando menos se recomienda 10 años antes hacer algún estudio de imagen que se esté revisando. En las pacientes con estas alteraciones genéticas del BRCA1, BRCA2 o BRCA1 o BRCA2, también este grupo de personas se deben de hacer el tamizaje con resonancia magnética, porque muchas veces son mujeres muy jóvenes y la mastografía está muy densa. Entonces, definitivamente a partir de los 40 años de edad, se ha visto que puede tener algún impacto, sobre todo en mujeres con riesgo. Y a partir de los 50 años de edad, la recomendación es hacer o llevar a cabo la mastografía y ultrasonido en forma anual. Doctor, en cuanto a las manifestaciones clínicas y hacia dónde se disemina el cáncer, afortunadamente no todos los cánceres de mama se van a diseminar a otros órganos, sin embargo, pues siempre es la posibilidad de que esto suceda. Y entonces, ¿cuándo suele ocurrir? ¿En qué tipos de cáncer? ¿Y hacia dónde? ¿Hacia qué órganos? Bueno, el cáncer de mama, el primer sitio donde se diseminan es a los ganglios regionales, sobre todo la axila, excepcionalmente a los ganglios supraclaviculares o infraclaviculares. Depende del tipo molecular, también tienen cierta predisposición a irse a órganos más lejanos. Por ejemplo, el hueso, el pulmón, el hígado, excepcionalmente el cerebro. Y alrededor del 3 al 7% hay que ir vigilando siempre a la otra mama, sobre todo un tipo de cáncer de mama que sea heterosincrónico en la mama contralateral. Sí, y bueno, entonces esto es fundamental porque también implica pues la realización de otros estudios cuando se tiene cáncer de mama. Así es, y sobre todo que la mujer no nada más piense que el cáncer de mama se manifiesta con un nódulo o una tumoración. Se puede manifestar con una retracción del pezón, se puede manifestar con inflamación de la piel. En ocasiones hay cierta confusión cuando hay cambios inflamatorios de la glándula mamaria con una mastitis. Pero si la mujer es posmenopáusica, pues la probabilidad de tener una mastitis es muy raro. Entonces el médico seguramente debe tomar otro tipo de abordaje, tomar una biopsia de la piel, etcétera, pero no nada más el nódulo mamario puede ser, o un nódulo en la axila, o la piel en naranja como puntitos en la piel, son los datos clínicos que potencialmente no nada más es el nódulo del pecho. Sí, y doctor Aranda, ¿cuáles serían factores de riesgo? Digamos, obviamente, pues la edad es uno de ellos, a mayor edad, pues tal vez mayor riesgo, hasta cierta edad, ¿no? De cáncer de mama. Pero también hay otros factores, a lo mejor la alimentación, a lo mejor el número de hijos, ¿ello influye? Sí, mira, como generalmente es un cáncer hormonodependiente y genético también, y ambiental, hay factores de riesgo que uno tiene inherentemente. Y de esta manera se puede llevar a cabo no nada más la parte genética, sino la parte ambiental, la alimentación, consumir alcohol o no. El simple hecho de tener algún familiar con cáncer de mama aumenta hasta 2 veces más el riesgo. Por ejemplo, la ventana estrogénica. Si una mujer tiene una menstruación más de 40 años, que es una menopausia, una menarca temprana y una menopausia tardía, aumentan los riesgos también. Y la historia familiar es determinante para esto. La dieta también, el sobrepeso, tener una dieta rica en grasa, potencialmente puede ayudar a desarrollar un cáncer de mama. Pues doctor Aranda, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Gracias a ti, es un placer y un honor estar con ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con el doctor Sánchez Forgach para hablar de otros aspectos, el aspecto del tratamiento, cuándo está indicada la cirugía, cuándo se requiere de quimioterapia, de radioterapia, en el caso del cáncer de mama. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Obviamente no todos los cánceres se comportan de la misma manera. Cada tumor tiene su propia característica desde el punto de vista genético y eso es fundamental para determinar cuál va a ser el tratamiento de una paciente. Doctor Sánchez Forgach, platíquenos un poquito acerca de la genética de los tumores. Pues mira, Diane, hemos avanzado mucho en el conocimiento a partir de la lectura del genoma humano. Y se ha visto que en cáncer de mama existen dos fundamentales, que son el BRCA1 y BRCA2. Estos los hizo famoso Angelina Jolie al hacerse el estudio de la empresa principal originaria, ¿no?, que tenía patentados estos genes, y esto resultó de que su madre había tenido cáncer de ovario y ella quiso saber si había heredado esta predisposición. Se identificó que sí la había heredado y hizo procedimientos reductores de riesgo. Se quitó las mamas primero y después hizo una oophorectomía, una cirugía para quitarse los ovarios. Con esto redujo prácticamente a cero un porcentaje todavía poco significativo de tener cáncer de mama, porque tendría que haber hecho una cirugía más compleja. Pero bueno, a partir de estos dos genes se han ido identificando otros y hoy en día contamos con paneles que son muy sencillos de tomar, en donde las personas que tienen antecedentes hereditarios, generalmente cuando hay una hermana, una madre o en varias generaciones ha habido cáncer de mama o de cáncer de colon, o en los hombres cáncer de próstata, y muy importante, cuando ha habido un caso de cáncer de mama en el varón, se puede llevar a cabo y se debe de llevar a cabo este tipo de estudio para saber si existe esta probabilidad. En nuestra raza mexicana se ha identificado un gen llamado fundacional, que esto qué quiere decir, que la raza lo tiene, que lo acarrea, y esto es bien importante porque se pensaba que todos los cánceres de mama eran por el mestizaje, y sí se ha identificado uno particular en la raza mexicana. Entonces, el 10 al 15% de las personas que tienen cáncer de mama tienen esta situación, y bien lo dijiste al principio, es importante para saber la probabilidad de tener cáncer de mama, pero en las personas que ya lo tienen, para saber qué hacer con la mama contrarrestada y riesgo de otros cánceres, y también para el tratamiento, porque existen tratamientos específicos para personas con mutación. Esto es bien importante. Bueno, vamos a regresar justamente para hablar acerca del tratamiento del cáncer de mama. Vamos a una pausa, continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Seguimos hablando acerca del cáncer de mama. Doctor Ernesto Sánchez Forgach, oncólogo, explíquenos, por favor. Hoy en día existe un tratamiento personalizado de una mujer que tenga cáncer de mama. Y vamos a hablar de una mujer porque obviamente es mucho más común el cáncer de mama en las mujeres que en los hombres, si bien en los hombres no queda excluido. Sí, Diane, mira, ya lo habían comentado, hoy en día tenemos la posibilidad de saber con mayor precisión cuál es el subtipo biológico del cáncer y obramos de acuerdo a eso. Parte del diagnóstico es el conocimiento de la biología tumoral. Entonces, para cada subtipo de cáncer tenemos un tratamiento específico, un algoritmo que seguimos. Por ejemplo, los cánceres hormonales, que son más frecuentes en las personas después de la menopausia, son eminentemente quirúrgicos. El tratamiento con quimioterapia es limitado hoy, y hoy en día sabemos a quién sí darles y a quién podemos evitárselos a través de las firmas genómicas como son el Oncotype, el MammaPrint y el EndoPredict. Eso nos ha salvado o ha librado a muchas personas de tener que evitar
los riesgos y los efectos colaterales y darles el tratamiento preciso. Y también hay nuevas moléculas para personas que fracasan y tienen metástasis y son tratamientos que no son quimioterapia. Para personas que tienen la proteína de la cual hablaba el doctor Aranda, que es el HER2, se han desarrollado vacunas. Entonces, diagnosticamos estos cánceres, les tomamos una biopsia y vemos cómo tiene efecto el tratamiento médico en combinación con esta vacuna. Y hoy en día estos, junto con los del triple negativo, en donde no hay proteína y no hay hormonas, se están haciendo algunos protocolos en donde se comparan a las que sí se operan todavía contra aquellas que solamente se les vuelve a hacer una biopsia cuando hay una respuesta completa. Estos cánceres en el futuro, en la próxima década, son los que ya probablemente no se van a tener que someter a mastectomías o a cirugías y radioterapia. Otros tratamientos que son muy utilizados, por ejemplo, las radiaciones, la radioterapia, se están dando muy precisamente y en personas con ciertas características las podemos operar y ponerles una esfera en el sitio que quitamos, darle su radioterapia y evitamos las 6 semanas de tratamiento. Es un gran avance. La quimioterapia cada vez es menos tóxica porque tenemos tratamientos para evitar la náusea, el vómito, incluso lo que más le temen es la caída de cabello. Y pues hemos también progresado mucho en la reconstrucción de la glándula mamaria cuando las pacientes no pueden conservar su mama, se ha progresado mucho en este tipo de terapias. Hoy en día tenemos un nuevo tipo de cáncer que es el linfoma mamario y esto es importante saber que existe porque hay millones de mujeres que tienen implantes y este está relacionado a los nuevos tipos de implantes que son los texturizados. ¿Y cómo sabemos o cuál es la posibilidad de tener este cáncer? A través de un estudio de ultrasonido. Cuando se llena de líquido hay una diferencia entre una mama y la otra y este tipo de cáncer se trata quirúrgicamente. Sí, y bueno, el comportamiento de este cáncer es distinto a los otros tipos de cáncer que son, digamos, propiamente de la glándula, del ducto y relacionados con las hormonas. Así es, Diane. No tiene absolutamente nada que ver con el otro tipo de cáncer. Se quita el implante, se quita la cápsula y se resuelve el problema. Y volviendo al cáncer de mama per se, pues el avance también en aquellos casos en donde progresa, en donde hay unas metástasis, también es muy importante tener una biopsia de esas metástasis. No se vale tratarlos así a ciegas, pensando que es exactamente igual, porque los tumores cambian, mutan, se transforman. Entonces, tenemos que tomar tejido de esos nuevos implantes, de esa nueva evidencia, volverlo a caracterizar y darles un tratamiento. Y ahora, habíamos hablado de la genética y de los tratamientos que se dan para estas personas que tienen el tipo diferente genético relacionado a una mutación y por eso es importante subrayar que el saber si existe la mutación o no nos permite determinar si se puede dar este tratamiento. Estos cánceres que tienen la mutación tienen mayor agresividad, tenemos que hacer algo diferente y se han desarrollado moléculas específicas que tratan y que con bastante éxito han podido controlar a estos cánceres genéticamente modificados. Pues, doctor Sánchez Forgas, muchísimas gracias por habernos acompañado en mi cita médica. Es muy importante recalcar que toda mujer que tenga cáncer de mama debe acudir a sus revisiones, a sus tratamientos. Ahora no teman de COVID-19, se van a tomar las medidas necesarias para prevenir que se contagien de la infección, pero sí es muy importante que continúen su tratamiento y que sigan al pie de la letra las indicaciones de su médico. Doctor Sánchez Forgas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a mis compañeros allá en el estudio de Televisa Tijuana. Gracias por todo su apoyo y por supuesto muchas gracias a usted por el favor de su atención. Lo esperamos el próximo domingo, el próximo sábado, la repetición de este programa, y el próximo martes vamos a hablar acerca de COVID-19 y dónde pueden ustedes atenderse en el estado de San Diego. Vamos a eso y muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde.